Ok, bienvenido a polvoymiseria.com. Aquí estamos en conversaciones sobre la Biblia y temas de doctrinas que queremos analizar y llegar a conclusiones de cómo afecta creyentes y si realmente están llevando una relación real con Yeshua. Una es... ¿Qué es prosperar para ti? Bueno, pues la palabra es sensible al ser humano y pues todo el mundo es afecto a la prosperidad, ¿verdad? Y desde luego que la iglesia apóstata habla del evangelio de la prosperidad en resumen económica, aunque pues evidentemente hablan el discurso de la prosperidad también espiritual, pero básicamente todo está centrado en la prosperidad económica y presentan a Dios como proveedor de riquezas y bendiciones. Quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos espiritualmente y la gente no entiende realmente el mensaje de salvación. Quiere bendecirnos principalmente y en primer lugar pues espiritualmente, dándonos su Espíritu Santo, dándonos nueva vida, dándonos una esperanza viva, también darnos la bendición de ya no anhelar riquezas económicas. Esa es una gran bendición que nos da, que nos quita el hambre y la sed del mundo, de las cosas del mundo, porque ahora nos da hambre y sed de su palabra. El hambre y la sed de la palabra de Yeshua va quitando, va mermando cada vez más el hambre y la sed de las cosas de este mundo, dentro de las cuales las riquezas, el dinero, pues están en primer lugar, ¿no? Yo creo que sí, es algo que cada persona puede analizar realmente. ¿Qué sería, por ejemplo, 3 cosas para llenar a una persona y sentir completo? Para cada uno varía, right? En la prosperidad, el mensaje es económico y también es... salud física. Salud física. Sí, claro, esa es la forma en cómo te venden la salvación. Vaya, pero no la pueden vender. Ellos están robándole, quienes hablan de esta manera, le están robando la palabra a Dios. Y están engañando a millones de personas que creen que Dios quiere bendecirnos económicamente, cuando tenemos ejemplos, sobre todo ya en el Nuevo Testamento, donde apóstol Pablo, por ejemplo, Juan, ninguno de ellos hace alarde de riquezas económicas, ni tenían nada, y a la vez tenían todo. O sea, las cosas han cambiado tras la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, y hoy la bendición y la única bendición que podemos recibir es el Espíritu Santo, o sea, la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el Espíritu Santo. Esa es la verdadera bendición. Desde luego que el diablo sabe que somos codiciosos. Todos los seres humanos hay codicia dentro de nosotros, es una manifestación más del pecado, una de las muchísimas manifestaciones del pecado. Y bueno, pues qué mejor que venderte la idea de Dios, haciéndote creer que todos los bienes materiales que tienes te los da Dios. Y yo te digo, o sea, yo sé que todo lo da Dios, pero en verdad lo que Dios quiere darnos es el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, no tienes nada. Hablando de... también en la parte económica, una enganche, dice hook. Una carnada. Una carnada, exacto. Una carnada es la económica para poder ayudar a otros. Así es, pero lo que este mundo necesita, Ernie, no son bienes materiales ni comida. Hay demasiada comida, de hecho el mundo se da el lujo de tirar toneladas de comida todos los días en ciertos países. Aquí lo que es importante y vital es entender que lo que necesitamos es la bendición espiritual de Dios. Una persona que tiene la bendición espiritual de Dios, que repito es el Espíritu Santo, no le interesan los bienes materiales de este mundo. Es más, no considera que haya en este mundo algún bien, porque en verdad no hay bien sin Cristo. O sea, todo lo que podamos tener, toda la prosperidad económica, salud física que podamos tener, no es nada si de todos modos todo se lo va a llevar la muerte, y sin Cristo no hay vida eterna. Y explica un poquito qué son. Hablamos de esto varias veces, mas está en el tema de qué son para ti unas bendiciones espiritual. Te digo, lo resumo todo en el Espíritu Santo,
Pero bueno, si quieres que se hable de esto, bueno, el Espíritu Santo trae un fruto a nosotros, tiene un fruto, y es amor, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Todas estas son verdaderas bendiciones que Dios da, pero ahí no acaba, ya lo hemos hablado. Las bendiciones van desde todas las promesas que en este tiempo tienen cumplimiento, protección, cobertura, guianza, ayuda, sentirnos completos, o sabernos más bien completos, porque esto no es cuestión de sentimientos. Una gran bendición de Dios es que nos da unidad con Él, y lo hablamos dentro de las 30 razones. No hay mayor bendición que ser uno con el Señor, con el dueño de la creación entera. Y esto es solo parte de las bendiciones, y todo lo demás es lo referente a la vida eterna, porque no es poca cosa, cuerpos glorificados, reinado milenial, y todas esas son las bendiciones. Pero la iglesia apóstata obviamente vende el discurso de prosperidad, porque la mayor parte de la gente quiere prosperidad económica, no quieren ser pobres, porque no saben lo que significa ser pobres. Ok, entonces hablando de una conciencia, en la prosperidad llega una conciencia. No, ni siquiera yo diría que se llega a una conciencia. No es más que un vil negocio religioso, es el vil negocio de las religiones, así de burdo. Ahí no van a hablar de arrepentimiento, ahí no van a hablar de guerra espiritual, ahí no van a hablar de simiente de Caín, de cuál es el misterio y el ministerio de Satanás en la creación. Mira, la doctrina esta del Evangelio de Prosperidad está relacionada íntimamente con pagar por la salvación, con diezmos y ofrendas. Van de la mano. Tú le das a Dios y Dios te lo decuplica o te lo regresa 4 veces más. Y ya hemos hablado de esto, pero aquí el punto número 1 es la tergiversación de este punto, de las bendiciones que Dios quiere dar. Dios quiere dar bendiciones espirituales, el Espíritu Santo, vida nueva, poder para echar fuera demonios, como la ira, como la imprudencia. Y muchas veces esta vida que creo a veces confunden poner las manos para cast out. ¿A dónde esto aplica? Cast out. Primero es cada uno, right? En la parte tú hablas de echar fuera demonios y pensamos exorcismo. No, sí, claro, pero eso es otra doctrina que ya hablaremos de miseria de la iglesia apóstata, porque no se echa con cast out. Los demonios se echan con la mente de Cristo, muchas veces reprendiendo en el nombre de Jesucristo, pero es uno mismo quien lo está haciendo todos los días, aunque no es uno mismo, es el Espíritu Santo que ahora mora en la persona arrepentida, y este Espíritu Santo, que es fuego consumidor, echa fuera el pecado, echa fuera los demonios, de manera que estos no pueden llevarnos a hacer su voluntad, sino que quedan sometidos, porque toda rodilla se dobla, también las rodillas de los demonios, no que tengan, ¿verdad?, pero se doblan ante el nombre de Jesucristo. Y bueno, esa es otra de la iglesia apóstata. ¿Más crees que como en el Testamento Nuevo tenía varias situaciones que Jesús quitó, right? Y el Espíritu Santo es el trabajo que quería venir, la provisión. Más en tiempos después, Pablo y otros quitaron gente que realmente estaba... Se trata de posesiones demoníacas. O sea, yo siempre he dicho que todos nacimos con pecado. Y a partir de ese pecado podemos adquirir posesiones demoníacas mayores. Cuando Pablo y apóstoles hacían estas cosas, estaban exorcizando a demonios que estaban en personas, o sea, no de los demonios normales con los que nacemos a causa del hombre viejo, la ira, la envidia, los celos, la codicia. Estas se trata de gente que ha buscado en puertas de ocultismo o que ha estado en sectas y que han quedado dañados realmente. O sea, en el mundo se habla de riqueza económica. Los que conocen a Dios no andan buscando riquezas económicas porque no consideran más que el dinero, que el oro, los tesoros sean el dinero.
Eso era cuando estábamos engañados. Cuando estábamos engañados pensábamos que el bien es el dinero, tener dinero, la riqueza, trabajo, yo qué sé, salud física, familia, todas estas cosas pensábamos que eran bienes. Y verdaderamente vemos que sin Cristo no son ningún bien. Cristo es el que le da sentido a las cosas y además, más que sentido, un propósito eterno. Ahí es el contexto, eternidad espiritual, que Yeshua llevó a un mundo, a abrir los ojos del mundo espiritual. Bien. Dar cuenta que hay algo fuerte contra Satanás. Él explicó bien quién era Satanás. También él habló de los hijos que sirven Satanás. Y en muchos aspectos un clave de gente en la autoridad espiritual buscaban dinero y engañar a la gente. Y claro, el Simón el Mago para empezar, o Bar Jesús. Sí, o sea, esto no es nuevo, o sea, los ministros de Satanás pues les encantan las riquezas del mundo, los placeres, los deleites y conjugarlos con Dios. No hay ningún problema para ellos, ellos creen que Dios bendice económicamente. Y esto básicamente era en el Antiguo Testamento. O sea, Abraham lo bendijo económicamente, pero Abraham sabía que todos sus ganados y sus riquezas no eran nada. Igual Job estaba bendecido, pero ¿qué tal cuando se lo quitaron? Exactamente. Bueno, y después de ese día no siguió pensando que tener 1000 yuntas de bueyes es riqueza. La riqueza es conocer a Dios, tener la revelación de Dios, que es Yeshua, Cristo. Exacto, y con Job realmente la real bendición llegó después. Así es, y también hay que apuntar que Job, pues no lo dejaron pobretón, ¿verdad? También le dieron, volvió a restaurar su vida económica, pero el problema aquí es que estamos hablando del dinero, que es el ídolo más grande que hay en la tierra, es el punto. Entonces, no hay mejor manera que atraer a millones y millones diciéndoles que Dios los quiere bendecir económicamente y creen que esas son las bendiciones que Dios quiere dar. Pero yo digo, ¿de qué sirve tener riqueza económica si no tienes riqueza espiritual? Si eres un esclavo del pecado, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a un millonario tener millones si está en la cárcel? Y allá en esas iglesias no les hablan, no les dicen que la cárcel es el pecado. Les hacen creer que son libres porque tienen dinero, porque no están en un reclusorio. Pero la sana doctrina dice que sin Cristo estamos no solamente muertos espiritualmente, estamos encarcelados, presos. El hombre fuerte no nos va a dejar salir a menos que creamos en el hombre más fuerte que ese hombre fuerte, que es Yeshua. Entonces sí, no tiene nada que hacer, el diablo. Pero mientras él vea, o el diablo vea, que nosotros estamos queriendo salvarnos por medio de obras, por medio de intelecto, de sabiduría humana, de diezmos, de toda esta filantropía, altruismo, ciencia, tecnología, él sabe que todo eso es vano. Él es espíritu y no podemos combatir un espíritu tan fuerte como es el diablo con materia. Exactamente. Entonces la indoctrinación, ser indoctrinado, uno final del peligro es fácil creerlo y estar dentro y quedar, no salir, porque es confortable. Claro, ese es el otro. Más el otro es creerlo y vivirlo y ahí está. Ahí puede funcionar. Evidentemente la gente que cree en eso pues no tiene mucha necesidad de conocer la verdad, porque si realmente quisieran conocer la verdad y experimentar el amor y la justicia, no les bastaría oír eso, saldrían de esas iglesias. Pero ahí está lo que tú dices, están cómodos y bueno, pues es la época tibia, ¿no? Es la edad de la Odisea. Entonces mientras no... Y esto pues remite también a la cuestión de que no todos son salvos. O sea, Cristo no vino a salvar a todos los seres humanos, pero como no sabemos a cuántos vino a salvar, pues Él dice, háblenle a todos, porque es necesario que el Evangelio sea testificado a todas las naciones, para que entonces pueda venir
el Maestro en su segunda venida, pues este evangelio necesita ser predicado en todo el mundo. Y hoy, gracias a la tecnología que Yeshua pone, está más que nunca siendo predicado el evangelio verdadero y el evangelio falso. Eso es otra cosa. Porque vemos en las redes cuánta actividad de la iglesia apóstata, o sea... investigando muchas cosas, también doloroso. Doctrinas de odio, odiar tipos de personas. Sí, y eso a pesar de que inevitablemente la Biblia crea separación en cierto sentido, pero estos no traen el mensaje original, entonces produce odio. O sea, un hijo de Dios no puede tener comunión con los que están en tinieblas, pero no los odia, simplemente no tiene comunión con ellos. Al contrario, los ama mucho, pero no puede relacionarse con ellos a la forma en cómo ellos viven. Entonces sí hay una separación en ese sentido, pero jamás un hijo de Dios, una hija de Dios va a odiar a alguien que está en tinieblas. Todo lo contrario, lo que va a hacer es tratar al máximo de aproximarse a él, a ver si es posible, a ver si esta persona quiere salir de las tinieblas, porque eso sí, si no queremos salir, pues no. Sí, eso es forzar. Pues es tener fe y es también tener necesidad. Sí, es estar cansado y trabajado. Bueno, a lo mejor no es su tiempo. Hay dos posibilidades, o no es su tiempo o no es un hijo de Dios, punto. O sea, porque hay muchos hijos de desobediencia que ahorita están, pues sí, viviendo desobedientemente y aumentando la ira de Dios sobre sus cabezas. Pero si son elegidos, se van a arrepentir tarde o temprano. La cuestión es que no es lo mismo arrepentirse ya que en el último momento de tu vida. No es lo mismo, o sea, qué bueno, porque una persona que se arrepiente el último día de su vida va a salvar su vida si verdaderamente está arrepentido, pero no va a dar frutos. Y bueno, Dios quiere que demos frutos. Y regresando, el punto de la salvación es el trabajo de Dios. Sí, claro, es la obra del Espíritu Santo. Exacto. Eso para no confundir, una persona que quiere salir, más está movido porque Dios está moviendo a esta persona. Es por gracia. Exacto, ok. Porque esa es otra doctrina, que la persona se salva. Te digo, es muy sutil. Aquí hay que, aunque por gracia, esforzarse por la salvación. Estos esfuerzos ya no son por industria humana, es el mismo esfuerzo que el Espíritu Santo nos da, de manera que todo es por gracia. Pero también hemos tocado que no hay salvación asegurada, en el sentido de que tenemos libre albedrío. Como hablamos la otra vez, todas las doctrinas heréticas o erróneas de la iglesia apóstata están interconectadas completamente. Salvo siempre salvo, salvación por obras, evangelio de la prosperidad, todo lo que hemos hablado, ¿no? La doctrina de la tolerancia dentro de la iglesia. Y ahora está esto, y el mensaje sería este. Si quieren realmente conocer lo que es riqueza, lo que son las bendiciones, deben dejar de creer que el dinero y la salud física son bendiciones, verdaderamente. Sin Cristo no son bendiciones. La bendición empieza cuando recibimos el Espíritu Santo por fe y cuando realmente aceptamos que no somos buenos o que no hay posibilidad de hacer el bien para nosotros. Cambia que lleva la doctrina de querer ayudar, querer usar la prosperidad que uno tiene para ayudar a los otros. Sí, pero repito, lo que los otros necesitan no es dinero ni trabajo. Lo que necesitan es escuchar el mensaje de Dios y punto. Y salir del mundo, lo que significa empezar a morir a la carne, no irse a la montaña ni irse al río, no, es simplemente morir a la carne. El más escandaloso. Esto es lo escandaloso. Como dice, este doctrina no es tan atractivo en términos de hablar de morir, es vivir. Y está en toda la creación también. Cada semilla tiene que morir para vivir. Cada fruto que da está una metáfora completamente, y en toda la tierra que crezca las plantas, que crezca todo y renazca. Una metáfora de morir. O sea, de una forma este cuerpo es un cáscara.
Sí, así es. Bien. Y sobre todo este cuerpo tiene sentencia de muerte. O sea, hagas lo que hagas, hagamos lo que hagamos, el cuerpo va a morir. Y bueno, el ser humano no quiere enfrentar la verdad, ni quiere enfrentar la verdad o asumir la verdad de su muerte, de su pobreza espiritual y física. Y el diablo aquí es el que engaña, ¿no? Haciéndonos creer que teniendo dinero y más, proveniendo de Dios, pues la persona se va a sentir muy llena de orgullo, ¿no? Muy conectada con Dios, pero ese no es Dios, porque Dios no paga con riquezas, paga con amor, y no que nos deba algo. Mira, Ernie, yo ex judío, aunque diga el Talmud que un judío no puede dejar de ser judío, pues para mí el Talmud no es ninguna autoridad, sino Yeshua. Pues yo estaba acostumbrado a creer Dios premia con dinero y bendice con dinero. Hasta que llegué a Jesús, a Yeshua, me di cuenta que no. El caso es que yo hasta que llegué a Yeshua comprendí que verdaderamente Dios no tiene nada que ver con las riquezas, aunque todas las riquezas de este mundo y el dinero sean de Él. A quien quiere no necesariamente le va a dar riquezas. ¿Para qué? No las necesita. Eres más rico, dicen en el mundo, entre menos necesites. Y es verdad. Pero ahí no se puede llegar sin Cristo. Así es, somos vasijas rotas sin Cristo, entonces todo se va. Pero la bendición de Cristo, las bendiciones de Cristo son inacabables. Entonces, esto es otra de las maravillas de Yeshua, que nos quita el velo y nos hace ver qué es verdadera bendición. Porque pensábamos que era tener dinero, una familia bonita, cercanía con Dios, a través de una religión, obviamente, y un buen trabajo, y casa bonita, y estabilidad interior, y bla, 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 bla. Pero estas son bendiciones, millones tienen estas cosas y no vemos que tengan paz interior, no vemos que tengan verdadero amor. Sí fingen, pero el amor sea sin fingimiento, dice la palabra. Y ahí está el apóstol Pablo diciendo que él sabe tener abundancia y sabe tener escasez. O sea, él sabía estar con poco dinero o con nada de dinero en ciertas ocasiones, o en la cárcel, y sabía vivir en un castillo. Si algunas veces tuvo, porque hermanos, hermanas, vaya, no cualquiera puede tener dinero, Ernie, porque no cualquiera sabe lo que es el dinero y de quién es el dinero, sobre todo. Es un peligro esta doctrina, el evangelio de la prosperidad, y pues hacemos un llamado para que, si quieren saber lo que es verdadera riqueza y bendición, salgan de ahí, porque esas no son las bendiciones que Dios quiere dar. Dios quiere dar autoridad, poder, Espíritu Santo, su mente, el corazón de Cristo. Quiere dar vida eterna, quiere dar libertad en muchísimos sentidos, libres del miedo a la muerte. Por ejemplo, ¿qué me dices de ese poder, de no tenerle miedo a la muerte? Tremendo, los ricos ni con todo el oro del mundo se libran de ese miedo. Y más un tema que hablaste ahorita, el velo. El velo era un evento después de la crucifixión, cuando Jesús se rasgó el velo del templo. Y explica un poquito. Bueno, el desgarramiento del velo de arriba abajo en el momento de su muerte no fue ninguna metáfora, fue literalmente así. Un hecho increíble que se rasgó a la hora de la crucifixión del Maestro. Pero desde luego que espiritualmente es cuando se nos cae el velo. Dice Pablo que el velo por Cristo Yeshua, el Mesías, es quitado. Es el velo para poder verlo a Él espiritualmente, verlo en su encarnación, Dios hecho carne, verlo en su crucifixión, cumpliendo la ley por nosotros, viéndolo en la victoria, en su resurrección, sentado, ¿verdad?, sobre la muerte, sentado, con las llaves ahora arrebatadas. Ahí está la bendición, no en tener dinero y tener un trabajo. ¿De qué sirve el trabajo? El trabajo es otro ídolo de los más grandes hoy en día, y la gente cree que Dios lo va a bendecir. Buscan bendiciones. Normalmente llegan la gente a las iglesias: ¿cómo quieres que te bendiga? Con un trabajo, con salud física, con que me libre de esta enfermedad corporal, que me libre de mis deudas con los bancos. No quieren la bendición espiritual, pero hay quien sí quiere. Sí, y eso va a llevar a resolver otras cosas. Primero es espiritual cumplido. La cuestión es que estamos también en un sistema basado en el dinero, y desde niños hemos aprendido
del diablo, ¿verdad? Que sin dinero estamos muertos. Y esto no es cierto. Sí, O sea, es el miedo. es el miedo a no tener dinero, a ser pobre, a morirse de hambre, a no tener un nivel en la sociedad, o sea, una serie de miedos. Yo creo que ya llegamos a el punto de partida, es cuidado con esta doctrina. Cuidado con estas doctrinas porque Dios quiere bendecir grandemente hoy y a cambio de nada, o sea, arrepentimiento pues tampoco, porque nadie se arrepiente por sí mismo, nadie puede ir al Padre por sí mismo, es la verdad, pero es cierto que si uno quiere, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el Señor va a ir por ellos y los va a traer. Él es el buen samaritano y va a buscar a las personas escogidos que están cansados y que saben que no hay cantidad de dinero que pueda arreglarles el caos interior ni sacarlos de la cárcel en la que se encuentran. No es cuestión de dinero, punto. No tiene nada que ver el dinero. Y yo le agradezco a Cristo que lo entendí, porque yo de veras pensaba literalmente que una de las manifestaciones del amor de Dios es con bendición económica, que me dé dinero para poner un negocio. No es cierto. La bendición es Un bonito hijo. Bueno, yo quería poner un negocio, todo, o sea, yo estaba atrapado también en esta idea en la que Job estaba también. Y muchos, y hoy, millones y millones. Parte de llegar, a veces también tenemos que pasar para aprender. Bueno, así es, hay que ver lo que es verdadera riqueza. Y si quieres ser alguien rico, pues vuélvase pobre. ¿Y cómo nos volvemos pobres? Pues recibiendo a Cristo, porque Él siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos. Y no ha hecho ricos también a los pobres por la fe. Y volvemos a decir, los pobres son los pobres de espíritu, no son los pobres los que viven en la calle. Esos no son los pobres para Dios. Los pobres son los pobres de espíritu. Y nadie puede ser pobre de espíritu sino por Yeshua. Porque sin Yeshua todos somos ricos en nuestra propia opinión. Por una o por otra cosa nos vamos a sentir ricos, orgullosos. Y eso es deplorable, eso nos separa de Dios. Sí, es parte, ¿verdad? Ahí tenemos, y este doctrina es atractivo que hablamos, porque ya naturalmente estamos preparados para recibir una doctrina así, es muy fácil. Claro. Good. Well, hermano, exacto, gracias. Y aquí estamos en polymiseria.com, conversaciones sobre la Biblia y más. Y hasta la próxima. Dios te bendiga. Yeshua. Amén, amén, amén.